Saludos amigos participantes. Vamos a conversar un poco sobre una novela nueva de Sol Linares, relativamente nueva, ya tiene otra novela publicada después de esta, que se llama Mamás por WhatsApp. Mamá por WhatsApp. Ustedes seguramente o la han leído o tendrán la posibilidad de leerla. Y bueno, podemos empezar diciendo que es un libro difícil de ubicar en el contexto de los géneros literarios. Es una novela, por supuesto, pero es una novela muy particular. Es una novela constituida por fragmentos. No es la primera novela constituida por fragmentos, por supuesto, pero estos fragmentos tienen características muy particulares que trataremos de más o menos de distinguir en esta pequeña conversación. Para empezar, es una novela de un solo personaje, realmente, y es el personaje que narra. Los otros personajes que se tocan, que se nombran, son esbozos o son parte de la reflexión y de la narración que está haciendo este personaje único. Son alusiones, son nombres que aparecen y desaparecen, y según el humor y el interés particular de la narradora. De tal manera que es una novela absolutamente monologal, ¿no? Es un monólogo fracturado, un monólogo en fragmentos, pero es importante resaltar esto de que se trata de un solo personaje. Fíjense, en otras novelas, como por ejemplo la que vimos en la sesión anterior, Ljubljana de Sánchez Rugeles, también quien lleva la voz cantante casi permanente es un narrador, pero ese narrador tiene algunos personajes que se van distribuyendo a lo largo de la novela, que interactúan con ese narrador y que llegamos a conocer medianamente. Tampoco es que el escritor se detiene a constituir anímicamente sus personajes de manera profunda, pero sí son personajes que a lo largo de la novela podemos identificar de una página u otra, podemos identificar una actitud con respecto a los hechos que se están narrando o se están manejando. En este caso no, en este caso es una voz, y es una voz que se mantiene a lo largo de toda la novela, de todo el texto. Yo diría que no hay una anécdota unitaria tampoco, ¿no? Es decir, porque a pesar de que hay largos periodos de un conjunto de páginas en los cuales los fragmentos integrados allí sí parecen tener una consecución evidente, también hay un montón de fragmentos que uno podría decir que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo antes. Por ejemplo, aquí el tema del divorcio ocupa muchísimo espacio, ¿no? Pero de repente la novela salta a hablar del problema de los migrantes, de la gente que está fuera del país y de las circunstancias en las que viven, o de cómo se relacionan con sus hijos que se quedaron en Venezuela. Y uno podría perfectamente concluir que no tiene nada que ver con el asunto del divorcio. La única manera de asociarlo es pensar que esta novela es realmente una especie de diario. Y uno podría pensar, incluso un poco arriesgándose a emitir este tipo de suposición, uno podría pensar incluso que fue escrita efectivamente como un diario, como textos que van saliendo de un día para otro y que se unifican porque tienen un estilo común y tienen una voz,
tienen un personaje, tienen una psicología que sería la de este narrador que los respalda y a través de los cuales podemos reconocer siempre esa voz, ¿no? Por otra parte, uno podría pensar también que esta especie de pequeños textos, por lo menos algunos de ellos son como mini cuentos. De hecho, cuando ustedes lean la novela, se van a dar cuenta que hay muchos de esos textos que se pueden leer absolutamente aislados, solo, y tienen perfecta circularidad, empiezan y cierran. No siente uno no tiene uno la sensación de que falta algo, de que tiene que estar unido con otra cosa. Entonces, digamos que en este sentido el texto es muy ágil en relación a la manera como puede ser leído, ¿no? Y con este asunto del diario, es interesante que la misma narradora nos da pista con relación a lo que significa escribir para ella, y todo tiene que ver realmente con ella, con una manera de describirse y de describir su propia circunstancia y no de narrar otros eventos que pudieran ser exteriores a ella, ¿no? Sí, que yo puse aquí la notica, decía autodefinición, ¿no? Y dice, para eso escribo, para quejarme, para supurar herida, empeorar mis dramas. La literatura es el perfecto muro de los lamentos. Y bien, esa es realmente una descripción absolutamente clara, tajante, acertada de lo que es este texto, ¿no? Y de lo que ella considera que es el rol de la literatura. Acuérdense que estamos hablando siempre, cuando hablamos no del autor, hablamos del narrador interno de la novela, ¿no? Y luego, inmediatamente, después de haber dicho esto, de que la literatura que escribe para quejarse, para supurar herida, para empeorar mis dramas, etc., luego, en otro momento, atenúa esta afirmación y dirigiéndose a su hija, le dice, hija, de un diario no creas todo. A veces el pasado se empeora escribiéndolo. ¿Ok? Es decir, es una manera de un poco echar para atrás con la afirmación tan tajante que ha hecho antes de qué considera que es la literatura y de qué es este artefacto que tiene entre manos, para qué sirve. E inmediatamente se desdice un poco o quizás podríamos decir no que se desdice, sino que hace más énfasis en estas cosas de que a veces el pasado se empeora escribiéndolo, ¿no? En fin, aquí también es una especie de batiburrillo en el que todo cabe, ¿no? Por eso yo decía que hay estos trozos, estos fragmentos, pueden saltar perfectamente de un tipo de contenido a otro, sin el más mínimo remordimiento, sin la más mínima consideración, con una unidad ideal del texto literario. Aquí todo cabe. Y se unifica por medios diversos, es decir, porque sí hay elementos que tienden a mostrarnos que hay una unidad. Por supuesto, el primer elemento es el lenguaje y el estilo del narrador, este lenguaje festivo, ¿no? Todo el texto está hecho, a pesar de que trata de bastantes temas que son dramáticos, todo este asunto del divorcio, del trauma que significa divorciarse, de la relación con su hija y con su ex una vez divorciado. Es decir, está seriamente expuesto, dolorosamente expuesto, pero a pesar de que sea contradictorio, ese dolor, incluso ese dolor, se manifiesta con un lenguaje que a nosotros como lectores se nos antoja festivo, se nos antoja lleno de humor, lleno de anotaciones que nos hacen sonreír y que hace el texto además muy atractivo para la lectura y muy fácil de leer. Bien, en todo caso,
la idea que quería resaltar es el asunto de que lo que unifica la novela es frente a la fragmentariedad, frente a esta cosa de que está como cortada en pedacitos, es el lenguaje. Bien, entonces decía que lo que unifica estos fragmentos son, por un lado, el estilo de la narradora, este lenguaje festivo, este lenguaje lleno de humor, aunque en algún momento ella niega ese asunto del humor, lo vamos a ver más adelante. Otro elemento que unifica son la descripción de las experiencias propias de la narradora. Todo este asunto que tiene que ver con el divorcio, como ya adelanté, o experiencias que son exteriores a ella, por ejemplo, como el asunto que se refiere a los migrantes, que también anoté hace un rato. Por otra parte, es impresionante lo que yo llamaría el desparpajo de la voz de la narradora. No se detiene frente a nada que pueda ser incorporado al texto ni cuida su lenguaje. Da la impresión de una absoluta libertad, de cero barreras. Y eso es muy importante en este asunto de unificar, de darle unidad a la novela. Por supuesto que en general los escritores no se limitan, no se autocensuran, pero esta actitud de libertad de este texto llama la atención, porque está hecho de una manera particular, que es evidentemente la manera de Sol Linares, ¿no? Voy a citar aquí una frase. Dice: día más tarde resurjo de entre los muertos y comienzo el inventario de lo que me gusta de mí. Empiezo por mis tetas, que todavía aguantan miles de mamadas y jalonazos. Mis destrezas en la cama, que no las aprendí de un día para otro y mucho menos en un tutorial. También incluyo mi ternura, mi lascivia. Fíjense esta facilidad para tocar temas escabrosos, para calificarse a ella misma en función de esas cosas un poco escabrosas, gente. Me llama mucho la atención y creo que define esa libertad a la que me estoy refiriendo y que está presente en esta novela y en general en la obra de Sol Linares, ¿no? Y el otro gran elemento que unifica los fragmentos es el humor. Lo hacen una lectura agradable, una lectura fácil, interesante, entretenida, aunque llama la atención que la narradora en algún momento que está hablando sobre ella misma, dice esto: para sorprender a alguien con mi falso sentido del humor. Esto es interesante porque indica un poco los niveles de la narración, cómo simultáneamente el texto puede tener un carácter abierta y manifiestamente ligero, humorístico, y simultáneamente estar cargado de elementos dramáticos, que es lo que llega, de elementos dolorosos, de experiencias no agradables, que es lo que lleva a la autora, a la narradora, a hablar de esto, de su falso sentido del humor. Bueno, fíjense, aquí está el texto que dije hace un rato que había perdido, en la cual la narradora se describe a sí misma, ¿no? Eso está al principio de la novela. Y dice: soy Silvia. Bueno, además, prestemos atención aquí a los elementos humorísticos, a los elementos autobiográficos, a cierta ironía aplicada a sí misma y una cierta voluntad de como decían los surrealistas, épater le bourgeois, ¿no? Es decir, de escandalizar al
a un lector pacato, no digamos un lector burgués, un lector pacato, ¿no? Dice, soy Silvia Buenafuente, sin apodos, ingeniera civil, milenia, stripper emocional, técnico superior en condones chinos, licenciada en hombres casados, magíster en relaciones tóxicas, doctora en la posición del misionero, PH en autocompasión, traumatóloga de la infidelidad, influencer en mi familia, coach motivacional de los peores que yo, sobreviviente a mis ex, sobreviviente a mis decisiones de vida, entre las cuales se cuentan las electorales, es decir, una ciudadana de mierda. Quiero resaltar aquí esto porque, claro, desde que empezamos a hablar de mamás de WhatsApp no hemos tocado el elemento, digamos, que viene unificando estas conversaciones, que es el elemento político. Y fíjense que es interesante porque en esta novela Sol Linares empieza a dar prueba de una cierta evolución en su pensamiento político, ¿no? Es decir, este asunto de sobreviviente a mis decisiones de vida, entre las cuales se cuentan las electorales, expresan de alguna manera un cambio en la manera, es decir, en la idea que pudiéramos tener como lectores y como conciudadanos y como compatriotas de la postura política de Sol Linares, específicamente en este caso, pero sigamos siempre hablando mejor que de Sol Linares, hablemos de la narradora, ¿no? Pero evidentemente esta narradora nos está dando aquí una indicación de que ha habido un cambio en su manera de concebir el hecho político cuando habla de su sobreviviente como dice, sobreviviente a mis decisiones de vida, entre las cuales se cuentan las electorales. En fin, esta es una novela que ha sido vista además simultáneamente como una postura muy feminista y muy de defensa de la independencia, de la autovaloración de la mujer, un poco cerca del feminismo, pero también como una novela en la cual la misma autora es capaz de distanciarse, bien sea por humor o por otro tipo de reflexión, de que no la encasillen en esta cosa del pensamiento feminista, ¿no? Fíjense, es una visión enteramente femenina expuesta por una mujer que es capaz de contradecirse y burlarse de esa visión. Voy a leer una cita para probar un poco esto. La cama es un buen lugar para hacer añicos los acuerdos históricos a los que llega la humanidad. Digo esto porque cuando mi novio, en plena posición del perrito, me preguntó, ¿eres mía?, se me ocurrió decirle que sí. Él siguió en lo suyo, dándome despacito, mientras yo me quedaba en el limbo preguntándome si no estaría traicionando el espíritu feminista del siglo XX y del siglo XXI con aquella respuesta. Desde entonces no sé quién soy, me he vuelto arcaica, cada vez empleo más pronombres posesivos, paso del lenguaje del amor al del latifundista. Claro, porque esto viene porque ella después le pregunta al novio, después que el novio le pregunta a ella si eres mía, ella le pregunta a él, ¿eres mío? Y entonces la conclusión que viene a continuación es esta: desde entonces no sé quién soy, me he vuelto arcaica, cada vez empleo más pronombres posesivos, paso del lenguaje del amor al del latifundista, ando por el mundo siendo de alguien y así me siento a comer pescado en la mesa de mis amigos feministas como una infiltrada. Después hay una serie de reflexiones sobre lo que es el WhatsApp, sobre la manera como condiciona la vida de las personas, cómo condiciona, para no decir que rompe también el tipo de relación. Hay una asociación con la pandemia. Esta es una novela muy reciente, entonces ha tenido tiempo de incorporar la pandemia y el aislamiento que
que la pandemia provocó. Y volviendo un poco al asunto de la política, pues digamos que es también muy tangencial, apenas tocado. Hay una postura de distanciamiento del gobierno, digámoslo abiertamente, pero no se detiene nunca a reflexionar sobre el asunto, ¿no? Siempre son cosas muy concretas, ¿no? Como esa de que, bueno, de sus decisiones electorales. Puede hablar de repente, cuando está hablando de los migrantes, dice, bueno, para los que se fueron Maduro no es un problema, Maduro es para los que se quedan o para quien esté en la Casa Blanca. De tal manera que no es el tema político un elemento central ni importante en esta novela. Es mucho más importante, creo que el gran logro de este texto es ese tono tan particular y tan personal, ese tono narrativo, verbal, ese lenguaje tan particular que tiene Sol Linares y que reafirma de manera contundente en esta novela. Bien, dejémoslo aquí por ahora y los veo en la próxima clase.